un placer, un regocijo, como dijimos ahorita, tener a Azucena López con nosotros, teóloga de Nicaragua, quien estará compartiendo con nosotros el tema Jesús y la familia, la propuesta del reino. Vamos entonces a darle la bienvenida a Azucena. Queremos saludar a Cristina, que también es una compañera de Nicaragua. Queremos saludar a nuestro pastor Nelson Pizarro, a mi querida hermana Dorca Rivera, a los esposos María y Junior, qué bueno que están con nosotros en esta noche, y a nuestra querida Sofía, que siempre participa cada vez que le invitamos. Vamos a permitir que en esta noche nos esté dando un saludo a Azucena López y que inmediatamente podamos comenzar este importante conversatorio. Le estaremos haciendo las preguntas y Azucena estará respondiendo de acuerdo a las preguntas que vamos a estar realizándole en esta noche. Dios te bendiga, querida Azucena. Gracias por el sacrificio que tú estás haciendo. Sabemos que hoy ha sido un día muy ocupado para ti, con muchísimas situaciones, pero qué bueno saber que tú te has dispuesto a estar con nosotros, a estar bendiciendo la República Dominicana. Los micrófonos son tuyos. Un saludo puede iniciar inmediatamente, podemos empezar nuestro conversatorio. Muchas gracias, estimada amiga y hermana Jocelyn. Es para mí una bendición estar con ustedes. Es un regalo del Señor realmente. Aprecio mucho esta oportunidad y así como hemos tenido en otra ocasión la oportunidad de abordar otros temas, especialmente espero que sea de mucha ayuda para ustedes. Permítanme compartir mi presentación. Ok. Si me da... Sí. Por favor. Ya tiene el permiso, querida Azucena. Gracias. Cualquier pregunta que pueden ir haciendo en la medida que Azucena va haciendo su exposición, la pueden ir anotando en el chat, que le estaremos respondiendo al final ya de su presentación. Sí, Azucena. Los micrófonos. Muchas gracias, estimada Jocelyn. El tema que nos ocupa el día de hoy es un tema realmente fascinante y a nivel de monografía es un tema también que se han escrito algunas, incluso libros en relación a esto. Y tenemos mucho que aprender y tenemos mucho que no solo aprender, sino también poner en práctica de la forma en que Jesús enseñó el enfoque de la familia desde la propuesta del reino de Dios. Así que voy a permitirme, para entrar al tema de Jesús y la familia, hacer referencia al Antiguo Testamento. Tomando en cuenta que la Biblia es una, podemos decir que hay una estrecha conexión entre Nuevo y Antiguo Testamento y que la base también del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. Es interesante que Génesis, que es el primer libro de las Escrituras, ya nos sitúan dentro de un campo muy interesante alrededor de la familia. Porque a base del Génesis, el primer libro de las Escrituras, encontramos que quien forma la familia y quien bendice la primer familia es Dios. Así es. Según Génesis capítulo 2, después de haber creado todo, según el capítulo 2, nosotros podemos ver que hay una palabra interesante, y es que Dios vio que el hombre estaba solo. Dios vio que Adán estaba solo. Dios vio que era necesario completar esa obra. Lejos de ver al Dios que ya hace las cosas y que
no reconsidera lo que ha hecho, todo lo contrario. Él contempla que todo estaba bien, pero que algo estaba ocurriendo. La creación todavía le hacía falta algo. No es totalmente buena. Y la prueba de ello es que el hombre estaba solo. Adán estaba solo. Y ahí podemos ver entonces que Dios decide crear a la mujer, crear a Eva. Y la soledad en ningún momento es una propuesta para el proyecto de Dios. Todo lo contrario. La soledad es contraria a la intención de Dios. Si el varón, en este caso Adán, hubiese quedado en soledad, sencillamente no estaría en armonía con los propósitos de Dios. La obra, la creación de Dios estaría incompleta y lo que es peor, entonces no solo incompleta, sino que estaría mal. Porque al final del capítulo de la creación se hace toda, sobre todo el capítulo 1, toda una evaluación y se dice que Dios vio que todo lo que había hecho era bueno. Entonces, cuando Adán ve a la mujer, él dice, ahora sí, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y ya no son dos, sino pasan a ser un solo ser. Su unidad es obra de Dios, signo de esa acción creadora, de esa bendición que Dios le da al ser humano. Es la bendición de las relaciones primordiales. Y conservar esta unidad es la responsabilidad del hombre y la mujer. Y es su misión en este mundo, conservar esas relaciones primordiales. A partir de ahí, toda la historia humana se mueve en ese ámbito de las relaciones. La relación con Dios, la relación del ser humano consigo mismo, la relación con otros y la relación con la creación. 4 relaciones primordiales que el Señor le da. Por lo tanto, si hemos de hablar del origen de la familia, el origen de la familia está en Dios. Es Dios mismo quien constituye la familia. Y después del Génesis, nosotros podemos identificar que en el Antiguo Testamento realmente no se puede ver ni se concibe hay una pasando cerca de mi casa un anuncio a todo volumen. Ok. Entonces, ¿qué es? No se concibe al ser humano individualista, ni al ser humano como individuo, sino más bien como miembro de una colectividad. Y cuando nosotros pensamos en una colectividad, el primer esencia de esa colectividad es la familia. Y si no, miremoslo en el Antiguo Testamento. Un miembro de una familia pertenece al Bet, a la casa del padre. La casa del padre es indicación del origen de una persona. Y la casa del padre hace referencia a la familia, entendida como familia nuclear, no solamente la nuclear, sino también la familia extensa. Y esto es bien importante, que la familia en el Antiguo Testamento no es solo la familia papá, mamá, hijos. Es como en Nicaragua. Nosotros tenemos en Nicaragua una prevalencia de la familia extensa. Hay muchas familias que viven juntas
No solo el papá, mamá, hijos, o mamá, hijos, o papá, hijos, sino también alrededor de ella, los tíos, los abuelos, y esto entonces hace que la característica de esa familia sea numerosa. En el Antiguo Testamento, entonces, la casa del padre hacía referencia a esa familia extensa. A su vez, esta familia formaba parte de una colectividad mayor que era la tribu, y junto con las otras tribus formaban el pueblo, la comunidad entera. Esto entonces nos da una idea de la importancia de la familia en el Antiguo Testamento y el rol que van teniendo los diferentes miembros de ella, especialmente cuando hablamos de las mujeres, tenían un papel, un rol fundamental en la familia, obviamente. Sin embargo, la familia era regida por los varones. Y eso lo podemos ver en la cultura judía, donde se aprecia mucho cuando se dice referencia a la familia, habla de la casa del padre. Las genealogías, por ejemplo, las genealogías reflejan la cabeza de familia, que son los varones, pero no vamos a encontrar que las mujeres sean los que lideren y que se hable de la casa de la madre, porque en realidad lo que interesaba era el nombre del padre. Ya eso nos dice entonces que en realidad la mujer tenía un rol importantísimo, pero en la genealogía no aparecían las mujeres, eran los varones. Otro elemento que nosotros podemos ver que en esto del Antiguo Testamento, esa forma de moverse y los diferentes roles, en el caso de las mujeres, también están los niños. Los niños, si bien eran vistos como regalo de Dios en el Antiguo Testamento, sin embargo, los niños y niñas tenían que estar sujetos a los padres y son importantes como un regalo de Dios, pero en el sentido de ser educados, de ser formados por el padre y la madre, y que tenían que dar ese ejemplo, el modelaje de los valores espirituales que Dios le daba a cada padre y a cada madre. Toda esta herencia que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, la vamos a encontrar también cuando hablamos de la familia en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, sabemos que, especialmente hablando de los evangelios sinópticos, el concepto de familia es muy parecido al del Antiguo Testamento. Es una familia extensa, como ya lo mencioné, centrada en el varón, es decir, en el padre de familia, y por intereses económicos y sociales. Es decir, la familia es importante. La familia es el centro de la sociedad, pero no solamente está regida por la parte afectiva, también están representados los intereses económicos y sociales. Y todo eso estaba presente en las leyes que regían al pueblo. Y así vamos a encontrar, por ejemplo, el tema de la herencia, quién al morir el padre, quién recibía los bienes materiales, el rol del hijo mayor, por ejemplo. Y eso es lo que nosotros vamos a encontrar, una serie de prácticas que indican cómo en la familia estaban reguladas todas esas funciones. En el Nuevo Testamento, la familia extensa tenía mucha importancia. Era la fuente del estatus comunitario, era la principal red de entonces de las relaciones económicas, religiosas, educativas y sociales, porque se tenía muy claro que la familia era la encargada de transmitir la educación principalmente basada en los valores espirituales que
se le daban a cada uno de los hijos e hijas dentro de la familia. La pérdida de conexión familiar, por lo tanto, significaba la pérdida de todas esas redes vitales donde el ser humano se formaba y se desarrollaba, así como la conexión con el país. Por eso la familia era fundamental, porque era a través de la familia que se garantizaba perpetuar, por ejemplo, la fe en Dios, pasar y transmitir de generación a generación la fe en ese Dios único, creador de todas las cosas. Pero también se transmitían los valores de familia. Por ejemplo, el padre enseñaba a sus hijos el oficio que el padre tenía. De esta manera, entonces, de la casa, la familia se convertía en una red valiosísima de preservación de valores espirituales, valores sociales, tradiciones, incluso tradiciones familiares, culturales y de todo tipo. De tal manera que la familia se convierte en un elemento clave en la sociedad, según esta perspectiva. Debo mencionar un aspecto interesante que se trabaja en relación a esto. Tiene que ver con el tema del honor y la vergüenza. Y esto está muy conectado también a la familia, no solamente a la sociedad, también a la familia. Honor y vergüenza es un elemento importante en las relaciones y eran estructurantes de la sociedad del Nuevo Testamento. Todos estos estudios surgieron en el siglo XX desde una investigación desde el punto de vista sociológico. Hay importantes aportes de investigadores desde la sociología que descubrieron que en el mundo del Nuevo Testamento y toda esa parte del Mediterráneo, el tema del, por un lado, del clientelismo, que no me voy a detener en eso, y por otro lado, el tema del honor y la vergüenza, estaban muy, pero muy establecidos en aquella cultura. Se entiende por honor el estatus que alguien reclama en la comunidad. Y la vergüenza, que obviamente sería en sentido negativo, es el estado de la pérdida del honor. El honor se concebía como un bien ilimitado. En otras palabras, siempre se podía ir escalando cuando se hablaba de honor. Y además no era un atributo personal, sino familiar. De ahí que los miembros de la familia o contribuyen al honor o sencillamente destruyen el honor de la familia. Así que todos los miembros de la familia tenían que colaborar para que pudiese ser una familia honorable en aquella sociedad. Pero ¿cómo funciona esto? Esto es lo más interesante de toda esta historia. Según este esquema, tanto los varones como las mujeres tienen que velar y tenían que velar por defender el honor familiar. Pero obviamente, lo interesante de todo esto, que el honor estaba atribuido principalmente, aunque era familiar, principalmente llegaba a través de los varones en la familia. Así que el honor de una mujer dependía del honor de su esposo, del padre,
del hijo. Y la mujer entonces podía acarrear vergüenza al esposo y también a la familia si ella no contribuía a mantener ese honor, se hacía cosas en contra del honor. Entonces dañaba el honor de la familia, perdía su honor y en cambio lo que tenía era vergüenza a nivel personal y acarreaba vergüenza para la familia. Y esto también provoca una diferenciación desde el punto de vista de los sexos, que hoy día se llama discriminación por causa de género. Ese rol de los sexos en la sociedad, de modo que el varón se proyecta más por el honor que tiene en el ámbito público, en aquella sociedad, mientras que la mujer está buscando cómo mantener ese honor desde la casa, desde el ámbito privado. El espacio privado de la casa se convierte en su ámbito para su desarrollo, para su crecimiento, para desarrollar sus habilidades. Y ese ámbito de la casa solo se podía ser accedido por otras mujeres o por los varones de la familia. Esto es bien interesante y creo que la arqueología ha ayudado mucho en este ámbito de los descubrimientos y cómo funcionaba la sociedad en aquellos tiempos. Por ejemplo, algunos descubrimientos arqueológicos de la ciudad de Capernaum, por ejemplo. Yo estaba leyendo los resultados de las investigaciones arqueológicas. Por ejemplo, las casas que se encontraron de la época del siglo I, de la época de Jesús, en Capernaum, no tiene ventanas como las que nosotros construimos ahora. Generalmente nosotros tenemos ventanas en las casas. No, es como una galletita. Ah, ok. Gracias. Generalmente nosotros tenemos ventanas, no sé si eso ocurre en República Dominicana, pero por ejemplo, nosotros acá en nuestro país tenemos ventanas porque queremos ver al exterior, no solamente queremos ventilación, queremos ver al exterior. En la época del siglo I, las casas sí tenían ventanas, que eran pocas, casi siempre, estaban muy cerca del techo. Obviamente no era para que las personas de la familia estuviesen viendo al exterior, sino más bien lo que querían era ventilación. Y entonces la ventana estaba muy cerca del techo. Porque la idea, la lógica es que el espacio de la casa, después vamos a profundizar un poquito en esto. El espacio donde está la familia es un espacio privado y debía ser protegido de la mirada exterior. De ahí que entre más cerrado era mucho mejor y entre más muros tuviese alrededor, la familia estaría mucho más protegida. De ahí entonces que la vida de la mujer, si su espacio de desarrollo, su espacio de convivencia es el espacio de la casa, podemos decir que las mujeres prácticamente vivían encerradas y no tenían mucha apertura con el mundo exterior por todo ese tema del honor y la vergüenza y por toda esa diferenciación de los roles y los espacios, los ámbitos en que cada uno debía moverse según la cultura. Muy bien, en este sentido, podemos decir que debido a todo esto, era una sociedad que ponía severas restricciones a las mujeres cuando rebasaban ese ámbito privado de la casa, ese ámbito cerrado. Y todas sus actitudes, su comportamiento, sus relaciones fuera del recinto familiar
tenían que ser cuidados porque no podían dañar el honor del varón. El honor de ella que dependía del honor del varón. Pero si dañaba el honor del varón, también dañaba su honor. Y en ese sentido, las restricciones hacia las mujeres eran muy fuertes. No podían hablar con otros varones en público, por ejemplo. No podían tener cargos públicos. No podían tener un liderazgo en la sociedad. Así que lo correcto, según esta cultura, es que el jefe de familia, es decir, el varón, tenía un liderazgo con varios sombreros, porque era la cabeza de la mujer, la cabeza de los hijos, la cabeza de los esclavos, si la familia tenía esclavos, si el nivel social de la familia lo permitía, de tal manera que tenía varios liderazgos, una sola cabeza era la cabeza de varias personas. Y ahí podemos ver entonces que así funcionaba la familia en aquella sociedad. Y tratando de honrar el tiempo que se me dio, entonces voy a ir entrando un poco más en el tema. ¿Qué pasa entonces con Jesús y la familia? Es que es nuestra pregunta primordial. De hecho, toda aquella cultura mediterránea, grecorromana que existía, de alguna manera también permeaba las relaciones familiares. La familia judía era un grupo familiar constituido el centro de la vida religiosa de los israelitas. Importantísimo el rol de la familia. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua se celebraba en familia, en cada casa. Era el varón el que dirigía todo el acto religioso de la Pascua. La circuncisión se practicaba en la casa, no en el templo. De ahí que el padre de familia era considerado un líder espiritual al estilo de un sacerdote, de un maestro, porque también tenía la responsabilidad de enseñar las escrituras a su familia, enseñar los mandamientos, los cuales él tenía que aprender desde que era niño y aprenderlos de memoria, porque no había manuscritos en cada casa. No había manuscritos de la Biblia, de las escrituras sagradas, en cada casa. Jesús y la familia. Durante su ministerio público, Jesús habló con frecuencia de la familia. Utilizó ejemplos de las relaciones familiares para dar enseñanzas acerca del reinado de Dios y para hablar del rol de Dios como padre, de la figura, de la imagen de Dios como padre. Por ejemplo, Dios como padre está siempre dispuesto a escuchar a sus hijos, según los versículos que ustedes pueden ver en la presentación. No es el padre que no tiene tiempo para sus hijos, que dice estar ocupado porque está atendiendo el reino de Dios, porque tiene que predicar. No, realmente Dios como padre es el que está dispuesto a escuchar. Recibe y perdona al hijo que se va de la casa y malgasta la fortuna. La figura que nosotros encontramos de Dios como padre desde la perspectiva del reino de Dios es comparable al padre perdonador.
el hijo le despilfarra todo, pero él no lo espera con, diríamos ahora, con una faja, que es lo típico del castigo cuando los hijos se portan mal. Sencillamente, él lo recibe de otra manera. Dios es el Padre de todos. Y esta figura de Dios como Padre es una figura que no se usa por casualidad. En el fondo, también están queriendo plantear un nuevo modelo en aquella sociedad. Todos somos hermanos y hermanas, dice Jesús. También habla del padre que envió a sus hijos al trabajo. El padre que envió a su único hijo a cobrar la renta de una propiedad, pero que no lo trataron bien y le hicieron daño. Se puede ver que, estas figuras son bien impresionantes. Por ejemplo, el padre que descansa con sus hijos. Jesús lo dice. Utiliza esa figura. ¿Quién dice va donde su amigo de noche a golpearle, a pedir ayuda? Y entonces el padre dice, no puedo atenderte, estoy descansando con mis hijos. Vemos entonces que se utiliza la figura del padre que descansa con sus hijos. El cabeza de familia saca de su arca lo nuevo y lo viejo, por ejemplo. Utiliza las fiestas de las bodas, que eso es una relación de pareja, como una figura de celebración, como una figura de bendición. Y es más, el Apocalipsis habla de las bodas del Cordero. Otra vez, la boda, la relación hombre-mujer, como una figura de una celebración del reino de Dios, de la consumación del reino de Dios. También es interesante que Jesús habla de las mujeres que están embarazadas o criando. Ojalá, dice, que vuestra huida no sea en invierno, pero también él se duele de las mujeres que en medio de una crisis y de una persecución tengan que estar embarazadas, porque él reconoce el riesgo. O mujeres que están recién dando a luz un hijo, son personas que se les va a dificultar mucho más en medio de una crisis moverse de un lugar a otro, migrar, por ejemplo. Y eso es interesante cómo esa figura también Jesús la usa en sus enseñanzas. ¿Qué más podemos encontrar ahí? Habla de los dolores de parto y de la alegría de la maternidad, por ejemplo. El hermano que se preocupa por la suerte de sus hermanos o de los hermanos que no se llevan bien entre sí, de los hijos que desatienden a sus padres, de los buenos hijos que son conscientes de sus deberes familiares. Defiende la estabilidad del matrimonio al afirmar que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Habla del quien repudia a su mujer, comete adulterio. Él es radical en relación a esto. Y a quien mira a la mujer ajena excitando el propio deseo, también comete adulterio. Desde ese punto de vista, él es mucho más radical todavía. ¿Por qué? Porque es lo que sale del corazón, de donde brotan las malas acciones, y ahí va también el adulterio. Jesús presenta el modelo del padre que quiere tanto a sus hijos que pone a disposición de ellos todo lo que tiene. El modelo del hijo que hace siempre lo que ve hacer a su padre. Censura el comportamiento de los hijos que se desentienden de sus padres y no le prestan ayuda.
elogia a quien es consciente de sus obligaciones familiares. Envió a un recién curado a anunciar entre su familia las maravillas que el Señor había realizado en él. Jesús no se cansa de presentar las relaciones mutuas de los creyentes como relaciones de hermanos. Si la familia es un núcleo extendido que incluye a toda la familia, aún la extendida, Jesús también instituye la familia de la fe. Y las relaciones en esta familia de la fe son relaciones de hermanos que son capaces de superar el enojo, son capaces de llevarnos al perdón, de aceptarnos mutuamente sin fijarse en los defectos personales y en las fallas que podríamos tener. Todo esto es una señal de que la relación fraterna para Jesús es una forma de relación modelo y que en el fondo él mismo no solamente quiere hablar de estas figuras como las figuras que nosotros debemos atender en las relaciones familiares, sino que él mismo dice, yo soy su hermano. Hablando de una relación profunda en la comunidad de fe. Finalmente, para terminar, el seguimiento de Jesús y la familia. Este es uno de los temas un poco difíciles en el Nuevo Testamento, porque ¿cómo entender que Jesús pone su seguimiento, el seguimiento a él, lo pone por delante del trabajo familiar y aún del propio Padre? Cuando llama a los pescadores, por ejemplo, les dice que dejen las redes porque de hoy en adelante ustedes serán pescadores de hombres. Nos hemos preguntado alguna vez qué significa eso. ¿Qué significado tiene dejar la red? O cuando le dice, llama a uno y le dice que lo sigue, le dice, espérame, tengo que enterrar a mi padre. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué está haciendo Jesús entonces? Está desafiando las relaciones familiares. Le está pidiendo a sus seguidores que menosprecien esos valores que son valores tan importantes en aquella época. Por ejemplo, dentro de la herencia que daban los padres estaba el oficio. Y cuando él invita a los pescadores que dejen sus redes, les está pidiendo que abandonen el oficio del Padre. Y cuando Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, le está diciendo que deje atrás una tradición milenaria, como era el que el hijo debía enterrar al padre. ¿Cómo entender eso? La nueva familia constituida por los discípulos es preferible a la sanguínea, según algunos pasajes. ¿Cómo podemos entender esta propuesta de Jesús? El seguimiento de Jesús exige entonces que se releguen obligaciones familiares consideradas como sagradas. Como mencioné, el enterrar al padre, seguir el oficio que enseñaba el padre, y lleva a enfrentamientos entre los miembros de la propia familia, hasta el extremo que Jesús pide odiar a la familia por causa del reino. Obviamente aquí no se está hablando de una ruptura
de un alejamiento con la familia, sino más bien poner el reino de Dios por encima de los valores familiares. Y hablando de prioridad, hablando de urgencia, porque el seguimiento de Jesús era algo urgente. Finalmente, este es uno de los pasajes también un poco difíciles en los evangelios, especialmente Marcos 3, 31 al 35. Voy a pedirle a alguien que por favor nos ayude a leerlo. Un voluntario o voluntaria. Lo leo yo entonces. Por favor, hermana. Dice de la siguiente manera. Llegan su madre y sus hermanos y desde fuera lo mandaron a llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice, mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta, ¿quiénes son mi madre y mis hermanas? Y mirando los que estaban sentados alrededor, dice, estos son mi madre y mis hermanas. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Marcos capítulo 3 del 31 al 35. Gracias, Jocelyn, por la lectura del texto. ¿Cómo entender esto? Jesús menospreciando a su familia sanguínea. Jesús que utilizó tantas veces la figura de la familia para fortalecer esos valores en aquella sociedad. De repente lo vemos, diríamos, este pasaje es muy despectivo en relación a la forma en que Jesús se relaciona con la familia. Y esto es bien interesante porque quiero cerrar y lo dejé por último intencionadamente, porque en realidad Jesús lo que está queriendo no es menospreciar a su familia sanguínea, sino que está buscando cómo resignificar esos valores y ampliar todavía esa familia extensa a una familia todavía mucho más amplia, como era la comunidad de fe. Y es más, en esa comunidad de fe hay un espacio para todos. No era una comunidad solo de varones, como era el templo, por ejemplo. En el templo había un espacio reservado para las mujeres, pero era un espacio a un lado. Las mujeres no tenían acceso a lo que era la liturgia, lo que era el lugar en el templo. Todo era, prácticamente el templo era una institución de varones. Los sumos sacerdotes, los levitas. Lo que podían hacer las mujeres era encender las velas, por ejemplo. No más. Pero Jesús aquí está diciendo, mira, tu madre y tus hermanos, tus hermanas están afuera y te buscan. Y él pregunta, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Mira a todos los que están escuchando sus enseñanzas. Estos son mi madre y mis hermanos. Interesantemente, este pasaje dice varias cosas. Que entre los seguidores de Jesús, el movimiento de Jesús, que es un movimiento marginal, porque no se desarrolla en el ámbito del templo, sino que se desarrolla en el camino, en las calles, en las plazas,
y en las casas. Interesante ese dato. Y lamentablemente el tiempo no me permite abordar ese enfoque del Evangelio de Marcos que aborda el tema de la casa. De ahí entonces que estos son mi madre y mis hermanos. Quiere decir que entre los seguidores del movimiento de Jesús había mujeres. Porque él está diciendo, aquí está mi madre, aquí hay mujeres que son mis madres, aquí están mujeres que son mis hermanas, aquí hay varones que son mis hermanos. En este ámbito, es en el movimiento de Jesús que la mujer rompe el espacio privado de la casa, lo trasciende y comienza a transitar por el ámbito público. Es en el movimiento de Jesús, es con los seguidores de Jesús. Y eso es lo hermoso de este pasaje. No estaba queriendo menospreciar a la familia sanguínea, todo lo contrario. Quería ampliar todavía su espacio de relaciones, nuevas relaciones. Así que muchos de los primeros discípulos de Jesús rompieron con sus familias, no porque era un requisito, sino una consecuencia del seguimiento de Jesús y de la proclamación del reino de Dios. No todas las familias respaldaron a los seguidores de Jesús, pero hubo otras familias que sí lo hicieron. Por ejemplo, sabemos que Jesús llegaba a la casa de alguno de sus discípulos. Llegó a la casa de Pedro, por ejemplo, y sanó a la suegra de Pedro. Quiere decir que había una relación entre Pedro y su familia. No es que hubo una ruptura entre todos, realmente, seguramente, hubo una ruptura con algunos que no fueron respaldados en el seguimiento. Así que algunos permanecieron dentro de su familia. Sabemos, por ejemplo, que Lázaro, Marta y María, 3 hermanos que eran seguidores de Jesús, fueron seguidores itinerantes que dejaron su casa. Ellos siguieron viviendo en su casa y más bien pusieron su casa a la orden de Jesús. Y Jesús llegaba y se quedaba con ellos. Así que podemos reconocer que en el Nuevo Testamento la familia se convirtió en el órgano transmisor o socializador de la fe naciente en Jesucristo. Como vemos que ocurre en el libro de los Hechos, por ejemplo. El conflicto de Jesús y de sus discípulos con sus familias no se debió a la desintegración de la casa como un objetivo de su programa, como si fuera un objetivo de su programa, sino que fue una consecuencia del mensaje que Jesús predicaba y vivía. Pues dicho mensaje y estilo de vida suponía una confrontación contracultural al orden de la casa en aquella sociedad, que estaba marcada por la búsqueda del honor, la autoridad del padre de familia, que reducía a los niños, a las niñas y a las mujeres prácticamente al ámbito de la casa como su espacio de desarrollo. Y no porque sea malo, sino porque limitaba las potencialidades de las mujeres, de los niños y las niñas. Así que los evangelios dan testimonio que los discípulos, algunos hicieron una ruptura con la familia,
porque fue inevitable cuando no contaron con el respaldo de la familia. En segundo lugar, hay un mensaje muy fuerte en el movimiento de Jesús. El reino de Dios como una figura mucho más amplia que se constituye en la nueva familia de la fe. Entonces, es una familia donde los valores espirituales del amor, de la solidaridad, de la compañía que une a esta familia de la fe y que juntos pueden clamar Abba. Abba es el término que utilizaba el niño más pequeñito cuando comenzaba a hablar. Abba, eso es mi papá. Era un término que balbuceaban los niños pequeños. Entonces, esa relación con ese Dios, en dependencia con él, y que permite entonces cambios importantes en las relaciones familiares que lamentablemente estaban marcadas por la desigualdad, eran relaciones asimétricas, pero esta nueva comunidad de fe y estos valores familiares que se rescatan, más bien están marcadas por la integridad de los valores que Dios concede a hombres y mujeres, el servicio, el amor, la solidaridad, el poder acompañarse unos a otros en momentos de dificultad, perdonarse cuando había que restablecer las relaciones y apoyarse mutuamente en las situaciones difíciles. Muy bien, voy a dejarlo hasta ahí. Muchísimas gracias, querida Azucena, por esta importante y edificante y provocadora, diría yo, presentación que nos ha hecho de este tema tan interesante, Jesús y la familia, las propuestas del reino. Ahora vamos a dejar abierta la oportunidad, si alguien tiene algún comentario, si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle a nuestra querida Azucena, esta es la oportunidad. Sobre algo que ella ha comentado en la presentación, algo que tal vez no le quedó muy claro y necesita un poquito de luz. Pueden simplemente abrirle el micrófono y proceder a hacer la pregunta. Bueno, pareciera que nadie tiene pregunta, que todo quedó bastante claro. Yo sí tengo una pregunta, Azucena. Sobre todo esto del seguimiento de Jesús y lo que tú decías con relación a que de alguna manera en algunos pasajes bíblicos el propio Jesús decía que el que no deja padre y madre por mí no es digno del reino de los cielos. ¿De qué forma nosotros pudiéramos evitar que la gente llegue a confundirse y a pensar, bueno, la iglesia como institución, el ministerio, tiene que estar por encima de mi familia sanguínea? Si yo tengo que abandonar mi familia, si tengo que vivir una vida dedicada exclusivamente a la iglesia, dedicada al ministerio, mi familia está en el segundo plano. ¿Pudiera haber algún tipo de confusión si pudiéramos nosotros malinterpretar lo que Jesús quiso decir con esto de que el que no es digno de dejar papá, mamá por mí, no es digno de seguirme, no es digno del reino de los cielos? ¿Cómo podemos evitar ese tipo de confusión? Excelente pregunta, Jocelyn. Tenemos que reconocer que había dos formas de seguir a Jesús. Estaban los seguidores itinerantes que tuvieron que dejar la casa, por ejemplo, los 12. Los 12 dejaron sus oficios, dejaron la casa, estaban con Jesús 24/7. Sin embargo, sabemos que Marcos, que es el primer evangelio que se escribió,
presenta un rol importante de la casa. Y vemos a Jesús llegando a la casa. Hay una parte donde Marcos dice, y cuando llegaron a casa, ¿cuál casa? Marcos no dice cuál casa, pero llegaron a una casa. Podría haber sido de uno de ellos. Entonces había el tipo de discípulo que dejaba todo, que era el discípulo itinerante, por el seguimiento de Jesús. Y eso implicó dar tiempo al reino 24/7. Pero eso no significaba que se desatendían de la familia y que no tenían conexión con la familia. Marcos, que es el primer evangelio, presenta a Jesús y a los discípulos llegando a casa. No sabemos, posiblemente una vez por semana o 2 veces por semana. Marcos no lo dice. Y el otro aspecto importantísimo que trabaja Marcos, que es el evangelio más antiguo, porque por ser el primero, que recupera toda esa tradición de los evangelios, se puede ver también que había otro tipo de seguidor y era el que creía en Jesús, pero no dejó la casa. En otras palabras, no eran seguidores itinerantes. Cuando Jesús dice, el que no deje padre y madre no es digno del reino, se está refiriendo a ese seguidor itinerante que va a estar muy cerca de él. Okay. Y que van a ser el grupo de discípulos, pero que no significa abandono. Eso es interesantísimo. No significa abandono de la familia nuclear, porque contrario a lo que podría ser, Jesús más bien está siendo radical con el tema de la familia. Y ahí entramos a la perspectiva del Evangelio de Marcos con el tema del oikos y el oikia, que es el término para la casa en el Nuevo Testamento. Él es todavía mucho más radical porque él hace que el reino llegue a la casa. Según Mateo, ¿dónde sana a la suegra de Pedro? En la casa. En la casa. La religión, ¿qué es lo que invitaba? Había que ir al templo de Jerusalén. Pero Jesús no pide que el templo, las personas lleguen al templo, sino que el reino llegue a la casa donde están las personas. Más bien él viene a ser todavía mucho más radical porque la casa se convierte en el espacio donde el reino de Dios se hace presente. Okay. Y ahí vemos a Jairo también. ¿Dónde fue sanada la hija de Jairo? En la casa. Y es interesante, ese es uno de los pasajes impresionantes porque ¿quién era la autoridad, el pater familia en esa casa? Era Jairo. Pero ¿quién llegó a tomar el mando cuando Jesús llega? Es Jesús. Él le dice, vamos a hacer esto. Toma 3 discípulos y ellos fueron solo testigos. Y Jesús hace todo. Jesús llega a tomar el mando de la casa. Y con ello está dándole vida a un espacio sagrado como es la familia. Porque casa, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, especialmente en el Nuevo Testamento, el oikos del Nuevo Testamento, no solo es el espacio físico donde habita la familia, también el término indica el hogar, los miembros de la familia. No es solo la estructura física.
Y finalmente me encanta mucho lo que dice el Evangelio de Juan. Y esto con uno de los seguidores que estaba con Jesús, un seguidor itinerante, 24/7 con Jesús, el discípulo amado. Jesús en la cruz y le dice al discípulo, hijo, he ahí tu madre. ¿Y qué le dice a la mujer? ¿Qué le dice a su mamá? A María, mujer, he ahí tu hijo. ¿Por qué hace Jesús eso? Si Jesús sabe que María tiene más hijos que pueden cuidar de ella. Porque Jesús está ampliando el espacio físico, el espacio de la familia nuclear, la familia extensa, lo está ampliando mucho más. Porque es posible hallar una madre en la comunidad de fe. Porque es posible. La conexión es tanta que es posible hallar esa familia que no tenemos muchas veces, posiblemente por X o Y razón, pero la familia de la fe se constituye en una extensión del reino. De esa familia que se conocía hasta ese momento, pero que él viene todavía a darle mucho más valor. Entonces, todo lo contrario. El discípulo amado no le va a decir, es que no tengo tiempo, tengo que predicar, ¿cómo voy a cuidar a María? ¿Qué es eso? Que lo haga otro. No, eso también es parte del reino. Cuidar a la mamá. Cuidar al anciano. Cuidar a los niños, eso es parte del reino también. Entonces, no podemos escudarnos en esos pasajes para decir el ministerio es primero. Y no tenemos tiempo para la familia. Y discúlpenme que ya me extendí demasiado. No te preocupes. Quiero terminar con un testimonio que a mí me impactó mucho. Ok, muy bien. Estábamos celebrando en familia con líderes de iglesias. Y a mí me impactó mucho la esposa de un pastor que dijo, llorando, dijo lo siguiente: mi esposo nunca tenía tiempo para la familia porque él decía que Dios era primero. Él tenía tiempo para muchas familias de la iglesia, pero no tenía tiempo para nosotros, para mí, para mis hijos. Nunca tenía tiempo para hablar con nosotros. Y en una ocasión, él dice que tenía un día a la semana que atendía, daba consejería y hablaba con la gente, con todos los miembros, ahí desfilaban ese día. Entonces, lo que ella hizo fue vestirse y se fue, dice, a hacer fila para pasar con él, para que él atendiera ahí como atendía a las demás personas. Y él estaba impactado porque ¿qué estás haciendo acá? Es que yo quiero que me escuches, necesito hablar con usted. Pero es que lo podemos hacer en la casa, nunca tienes tiempo. Estoy aquí porque quiero que me escuches. Pues si no tienes tiempo para mí como tu esposa, quiero que lo hagas como un miembro de esta iglesia. Impactante. Bastante. Pero cosas como esas lamentablemente no deberían ocurrir, pero sí ocurren. Lamentablemente, querida Azucena. Muchísimas gracias, Azucena, por siempre estar a la disposición de tu espacio Liderazgo Punto Clave. Muchísimas gracias a las personas que se han unido y que han permanecido ahí atentas, escuchando estas grandes enseñanzas. Yo le digo
que generalmente Azucena trae muchísimas cosas importantes. Me comprometo con cada uno de ustedes a enviarle la grabación de esta presentación de manera que usted pueda escucharla al paso, pueda analizarla, pueda estudiar los diferentes pasajes bíblicos que ella nos ha presentado, y también ustedes puedan ver también esas transformaciones y esos cambios que se van dando desde el Antiguo Testamento, donde existía una familia bastante desigual, y poder venir ahora al Nuevo Testamento y ver de qué manera Jesús viene y cambia, ¿verdad? Y establece relaciones de simetría ahora, y hace las cosas diferentes para nosotros los seres humanos, para nosotros los creyentes. Muchísimas gracias por todo esto que nos ha dicho, que no es que Jesús ha hablado en contra de la familia, no. Para él la familia sigue teniendo un rol muy importante, no necesariamente desde el enfoque que vimos en el Antiguo Testamento con relación al tema de honor y de vergüenza. Es realmente importante ver también cómo él amplía el concepto de familia, y de alguna manera nos hace pensar que también nuestros hermanos de la fe, nuestra comunidad de fe, forma parte de nuestra familia. Muchísimas gracias por su presencia. No quiero terminar sin antes invitarle a que estén participando los días 18 y 15 de diciembre, a propósito del final del año 2023. Estaremos nosotros llevando a cabo un taller a propósito de esa planificación personal que tenemos que hacer para en el 2022 poder alcanzar nuestras metas, poder alcanzar algunos sueños que tenemos. Le vamos a estar trabajando durante 4 horas, 2 horas en el día 8 y 2 horas el día 15, todo este tema de planificación personal. Muchas gracias, Sofía. Gracias, Nelson. Gracias, mi querida Diana. Qué alegría de verle. Olga Rivera. Gracias, Rosa. Mercedes de la Cruz. Querida Katy. Francia, qué bueno que está con nosotros. Nuestra querida Cecilia. Nuestro pastor Nelson Pizardo. María y Junior están con nosotros, y también nuestra hermana Isabel Madrigal. Yo le voy a pedir a nuestro pastor Nelson Pizardo que nos esté despidiendo en oración, pidiéndole a Dios que nos ayude a ser la familia que Él quiere que cada uno de nosotros tengamos, que nos ayude a modelar nuestra familia de acuerdo a los principios y a la propuesta del reino de Dios. Dios me le bendiga muchísimo, y el pastor Nelson nos despide en oración. Gracias. Amén. Amén. Ay, Padre. No se preocupe, no. Es que no. Padre querido. Le esperamos, pastor, no se preocupe. Pero ¿dónde que está? ¿Dónde que es? Aquí está. Bueno, parece que el pastor tiene problemas. Amén, ¿me escuchan? Amén, Sí. sí, ahora sí. Padre que estás en los cielos, una vez más te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno y para siempre son tu misericordia. Gracias, Señor, por la vida de tu sierva Jocelyn y la exponente que nos han edificado en esta preciosa noche. Permítenos ser oidores, Dios mío, aleluya, y así ser transformadores de lo que hemos aprendido en esta noche. Ayúdanos cada día, Dios mío, ser como niños para poder, Dios mío, recibir el pan de la enseñanza. Ahora, Señor, nos vamos a despedir, pero jamás de tu presencia. Quédate en cada hogar. Si alguien tiene alguna dificultad, si alguien, Dios mío, está enfermo, declaramos la palabra profética que por tu llaga nosotros somos sanados. Nos despedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a todos. Amén. Muchísimas gracias, y Dios le bendiga a todos y todas. Un fuerte Si alguien abrazo. quiere inscribirse en el taller, en el chat está el enlace del formulario de inscripción.
Querida Azucena, muchísimas gracias nuevamente. Sabemos que ha sido un desafío con todos los trabajos que tiene, ¿verdad?, en tu organización y con la situación de salud de tu madre. Oramos por su propia pronta recuperación. Que Dios me le bendiga muchísimo. Y que justamente la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios le bendiga y que pasen buenas noches. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones, bye. Un Gracias. placer. Buenas noches. Bye. Bye. Un placer. Dios me le bendiga mucho. Bendiciones. Amén. Querida Viviana, Dios te bendiga mucho. Cariños para todos. Amén.